Bueno, compañeros, como les decía hace un momento, fundamentalmente lo que vamos a trabajar hoy es simulación de controladores, ¿no? Algunos controladores pues básicos que ya habíamos trabajado en clase como tal, ¿no? Entonces, para el uso de la simulación, pues vamos a utilizar Simulink. Entonces voy a abrirlo por acá desde este link, Simulink, y a su vez pues vamos a ir creando scripts. Entonces voy a crear, démosle un momento, voy a crear edit, listo, un archivo que se llame first controller, o sea, nuestro primer controlador, y él me va a decir ahorita que aquí no existe, que necesita crearlo, y nos va a crear el archivo .m. Un momentico que está cargando. Entonces acá efectivamente me dice que no existe, que si lo deseo crear, le digo que sí, y me va a crear el archivo con el nombre que yo le puse, pero con extensión .m, que eso lo hemos hecho varias veces. Entonces las primeras líneas de código, clc, close out, clear out, listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir un sistema de orden 1. Entonces definamos un sistema de orden 1. Entonces para este sistema vamos a decirle que listo. Entonces, corremos hasta acá. Simplemente lo que hemos creado es una función de transferencia que es igual a 1 sobre s más 3. Miren, acá está. Si no ven, aquí me dice que es una función de transferencia a tiempo continuo, es una función estable, ¿cierto? En este caso, entonces digamos que con ella no tenemos mayor problema. Y vamos a crear un sistema en lazo cerrado utilizando una función que se llama feedback, pero para poder saber cómo funciona utilizamos la función help y escribimos el nombre de la función feedback. Enter. Estas son dos formas, no sé si ya lo hemos hablado, estas son dos formas de buscar información, ¿no? O sea, sobre el cómo usar algunas funciones. Entonces, por ejemplo, acá uso la palabra help feedback, pues él me entrega a mí una ayuda rápida de cómo usarlo. Ya que me dice, si digo que m es igual al feedback entre m1 y m2, entonces él computa el lazo cerrado, calcula el lazo cerrado de m a través de tal y me dice que m1 y m2 están en esta forma. ¿Sí no ven? Entonces hay otros tipos, ¿cierto? Hay otros tipos de generar también lazos cerrados con funciones de múltiples entradas, múltiples salidas. Y si de pronto queremos ampliar pues un poco más, podemos decirle aquí, por ejemplo, que nos lleve a la página de referencia, o en su defecto, si ustedes alcanzan a ver, miren en esta zona de aquí encima del icono de MATLAB aparece doc feedback, ¿sí lo ven? Entonces eso sería equivalente a escribir esto, doc feedback. Entonces doc feedback ya es una ampliación, ¿cierto? Ya es una ampliación de las funciones, en este caso de la función que le estoy solicitando en este momento, que para este caso es feedback.
Entonces él ya me muestra pues un poco más ampliado, ¿cierto? Me muestra la descripción, algunas tareas, algunos ejemplos, cómo sería, ¿cierto? Varios ejemplos de implementación. Eso es bastante útil. De hecho, MATLAB tiene una tendencia a facilitarle a uno ser autodidacta, ¿cierto? Entonces si usted busca con cuidado, lee con cuidado, que de hecho es una de las dificultades más marcadas, más que todo por el lenguaje no, por el idioma más bien. Usualmente nos da pereza leer inglés, ¿cierto? Como nos da pereza leer inglés, no, pero en realidad es muy simple, es un inglés muy técnico, muy simple, que nos permite pues como entender eso fácilmente. Todas las funciones generalmente tienen una función help y una función doc de ellas, que nos permite pues como ampliar más el funcionamiento. Entonces digamos que acá tenemos esta función y vamos a hacer perdón. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que la función quede en lazo cerrado, pero esta ganancia sea igual a 1, M2. Entonces digo que mi sistema H en lazo cerrado va a ser igual a feedback de mi función H, que es la función de transferencia, coma, en este caso en el lazo cerrado le pongo 1. ¿Cierto? Esto debería ser suficiente para mostrarme a mí la función en lazo cerrado. Entonces miren, en este caso la función en lazo cerrado es 1 s más 4. Entonces yo podría comparar el comportamiento de ambas utilizando la función step, por ejemplo. H en comparación con H en lazo cerrado. Entonces en este momento esta función step me va a entregar a mí lo que nosotros conocemos como la respuesta al escalón de la función H, que es la función original que puse, y de la función H enlace cerrado, que fue la función que calculamos, el feedback. Miren, acá está, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, ¿cierto? Si nosotros damos clic contrario sobre la gráfica, sobre la figura, y le hacemos las características, por ejemplo el tiempo de establecimiento, ¿cierto? Como ustedes pueden notar, el tiempo de establecimiento se redujo, pasó de aproximadamente 1.3 a casi 1. También cambió el valor de estado estable, ¿cierto? Como ustedes lo ven, acá es aproximadamente 0,33 y pasó a ser 0,25, ¿cierto? Pero lo importante también fue que el sistema se puso más rápido, ¿sí lo ven? El sistema fue relativamente más rápido. Esas eran algunas de las características que se presentaban cuando nosotros teníamos sistemas de orden 1 con controles proporcionales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso yo lo realimenté por 1, pero por ejemplo H, ¿cierto? Si nosotros miramos acá la función, miremoslo acá, feedback, acá en la función, como podemos ver, todo lo que está en M1, ¿cierto?, está en el lazo directo. O sea que si yo hago 10 por H, ¿cierto?, es como si 10 por H y conservo un 1 en M2, es como si tuviera una constante proporcional, ¿cierto?, acompañando a la función de transferencia en lazo cerrado por medio de un lazo unitario, ¿no? ¿Sí lo observan? Acá se ve a través de este M2. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer lo siguiente. Esa gráfica que está para mostrar el profe, eso es lo que los cuadritos que estamos esperando. Es un cuadrito acá, otro acá, que no sé. Sí. Entonces, por ejemplo, pongámosle acá con 2 por, ¿cierto? Y miremos la respuesta del sistema. ¿Sí? Ya empieza a presentarse. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente.
de darle 10 valores, por ejemplo k va a ser igual a un vector de varias posiciones 1, 5, 10, 15, 50, 100, 500 y 1000. Son valores de constantes que yo quiero manejar, ¿cierto? Entonces voy a utilizar un ciclo for y igual a 1 o 2 puntos hasta length de k. Le estoy diciendo ahí, le estoy diciendo que desde i igual a 1 hasta la cantidad de elementos que tenga k, ¿cierto? En este caso length me va a entregar a mí la dimensión más larga de las dimensiones de este elemento, ¿cierto? Si nosotros lo miramos como un vector, pues un vector es un elemento que tiene n posiciones por una columna o n columnas por una posición, ¿cierto? Un vector fila, un vector columna. Pero si utilizo la función length, por ejemplo, entonces él me va a entregar la mayor de las dimensiones. En este caso pues es correspondiente a la cantidad de elementos que tiene acá. Entonces digamos que tenemos acá esto, h de lazo cerrado, feedback, y digámosle que acá me lo multiplique por k indexado en i, punto y coma, y que le digamos step de h en lazo cerrado. Vamos a utilizar una función que se llama pause, listo, y digámosle por acá step de h y utilizamos la función hold on. ¿Qué dice acá? Declaro la función de transferencia inicialmente, no hay ninguna cosa rara. Luego declaro un vector k, que es un vector de ganancias, ¿cierto? Todavía no he diseñado nada, simplemente le estoy probando valores de constantes al controlador para mirar su comportamiento. Miro la respuesta al escalón. Después de tener la respuesta al escalón, lo que hago es esa función hold on, lo que hace es retener el gráfico, ¿cierto? O sea, cuando yo le vuelva a dar, por ejemplo, step acá, si no tengo hold on, entonces él me grafica solamente h en lazo cerrado, ¿cierto? No me deja ver las otras funciones y cada vez me la va a refrescar. En cambio acá hold on lo que hace es retenerme los gráficos. Entonces cada que acá diga step HLS lo va a sobreponer. Entonces podemos comparar el resultado de la función del escalón de la función de transferencia original en comparación con cada una de las ganancias. Entonces miremos a ver cómo nos va. Creo que ahí inicialmente me va a mostrar dos gráficas apenas funciona. La función, miren, ahí estuvo. ¿Sí? Entonces lado normal y con k igual a 1, ¿cierto? Si presiono enter no va a pasar nada. No, mentiras. Si presiono enter, miren lo que pasa, ¿cierto? Miren que la función se vuelve más rápida y tiende a 1. ¿Sí lo ven? Miren con el siguiente valor ya donde va. Miren que ya aquí casi que es imperceptible la variación y casi que el valor de estado estable está muy cercano a 1. Miren, ahí está, se acerca mucho más a 1. Este sí que se acerca a 1. Ahí me graficó otra mucho más cercana a 1 y listo. Miremos estos comportamientos aquí. Miren que acá en esta zona, ¿cierto? Que son como los sistemas más rápidos, ¿cierto? Miren que a pesar de que, ¿cierto?, de que tienen ganancias muy grandes, miren los valores que tuvimos acá. De 1000 es el último valor, ¿cierto? Aún así ese valor de 1000 no alcanza a llegar allá, ¿cierto? Y fueron algunas de las conclusiones que obtuvimos en la implementación de este controlador.
Listo. Entonces, como podemos observar, pues ese es el comportamiento de esos sistemas ahí. ¿Sí? Ya casi acá a lo lejos pues se ve como si fueran señales casi que iguales a uno, ¿no? En que ya no se alcanza ni siquiera a percibir eso, en comparación con la dinámica original, ¿no? Que la dinámica original era esta dinámica que está acá, esta primera era la dinámica original. Listo. Ahora miremos, por ejemplo, sobre sistemas de orden 2. Entonces miremos lo mismo, CLC, cross all, clear all, e inventémonos un sistema que va a ser igual a una función de transferencia que tenga un 1 sobre, perdón, 1 no, coma, 1, 3, 20. Puntico. Bueno, si nosotros lo corremos hasta acá, pues lo que vamos a encontrar es que vamos a poner cualquier nombre. Acá vemos la función de transferencia. Si queremos ver, pues obviamente, ¿qué podemos decir de esa función de transferencia? Pues podemos decir que es una función de transferencia estable. Esto es una función de transferencia estable, pero nos faltaría ver cómo sería la respuesta dinámica de él. Entonces, para saberlo, le damos la función step de h a ver cómo responde. Luego acá está, ¿cierto? Es una función que tiene un sobreimpulso, no sé cuánto, características peak response, aquí me debe decir, tiene un overshoot del 32.7%, o sea, este pedazo que se salta con respecto aquí al valor es de 32.7%, y tiene un tiempo de establecimiento, un setting time de 2.48 segundos. ¿Sí? Es un sistema estable. Si yo quisiera volverlo inestable, pues bastaría con cambiar uno de estos signos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le dijera aquí -3 y tratara de mirarle la respuesta al escalón, pues la respuesta al escalón obviamente sería un comportamiento inestable del sistema. Si lo ven más o menos acá a los 20 segundos, ya el sistema está en el orden de los 6 por 10 a la 11. ¿No? O sea, la exponencial amplificó ese comportamiento. O sea, es un comportamiento que no es convergente, es un comportamiento divergente, que es una característica que presentan los sistemas que son inestables. Entonces, bueno, por ahora dejémoslo estable. Entonces ya sabemos que el sistema es estable. Listo. Entonces ahora ya puedo definir, por ejemplo, mi sistema en lazo cerrado. Un sistema en lazo cerrado. Simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer feedback. Feedback de la función h, 1. ¿Sí recuerdan lo que hace eso? O sea, solamente en el lazo directo solamente está h, y en el lazo de realimentación hay un 1. Entonces es como si cogiera solamente la función de transferencia y la realimentara ya sola, ¿cierto? Con un controlador KP de ganancia 1, por decirlo así. Listo, miremos cómo es la función de transferencia. Miren lo que sucede. Si recuerdan la diferencia en comparación con h, miremos a h. Ups. Miren. ¿Sí? Entonces, el sistema en lazo cerrado
¿qué sucedió? Aumentó el coeficiente que corresponde a la frecuencia natural del sistema. ¿Sí? O sea que si nosotros comparáramos el comportamiento de ambos, ¿cierto? Podríamos evidenciar que hay una variación en frecuencia de alguno de ellos. Pero ahí está. Obviamente pues hay una variación del valor de estado estable, ¿cierto? Una variación del valor de estado estable, pero también, ¿cierto? También no se alcanza a apreciar porque es una variación de un radián, ¿cierto? De un radián de 20 contra 21 radianes sobre segundo. Bueno, radianes sobre segundo cuadrado, o sea, eso en realidad la velocidad de ahí es de 4 radianes sobre segundo en comparación con 4.5. O sea, estamos comparando 4.4721, ¿cierto? Y si cogemos, por ejemplo, este valor de ese QRT y lo dividimos entre, pues que es 2pi por f, ¿cierto? 2 por pi por f es igual a omega. Entonces f es igual a omega sobre 2pi, ¿sí? Sobre 2 por pi. O sea que estamos hablando acá de 0.71 Hz, ¿cierto? Por un lado, y por el otro estamos hablando de 0.72 Hz. O sea, la variación en frecuencia no la vamos a percibir. Es una variación muy mínima, pues ni siquiera de un Hz, pues de un ciclo más por unidad de tiempo. O sea, no lo vamos a percibir. Entonces vamos a realizar el mismo ejercicio que hicimos acá. Vamos a coger la función h, le vamos a poner diferentes valores, ¿cierto? Step de h, feedback, dándole la misma ganancia de h, exactamente lo mismo, solamente cambiamos la función original. En estos ambos casos que estamos haciendo, simplemente cambiando los valores de las k o de las constantes proporcionales que está utilizando el sistema, ¿cierto? En este caso para un sistema de orden 2. ¿Qué deberíamos observar? Pues deberíamos observar que la constante proporcional solamente tiene efecto sobre el coeficiente de la función de transferencia en lazo cerrado que corresponde a la frecuencia natural, ¿cierto? Entonces vamos a ver que cada que aumentamos el valor, la tendencia de la señal va a ser a volverse más amortiguante, ¿cierto? Y fuera de eso pues el término que está en el centro con S, ¿cierto? Recuerden que es una relación igual a 2 por zeta por omega n, ¿cierto? Entonces si omega n empieza a aumentar, pues necesariamente zeta tiene que empezar a reducirse, ¿cierto? Para conservar la misma tendencia. ¿Y eso qué significa? Si el coeficiente de amortiguamiento disminuye, o sea que de alguna manera va a permitir que el sistema presente muchísimas más oscilaciones. Miremos a ver qué sucede. Acá, como siempre, me va a presentar las dos primeras gráficas, que es la función natural y la primera con ganancia, que fueron las dos primeras que observamos. Miremos la tercera función. Miren, ahí está la cuarta función, quinta función, miren que aquí ya empezó a oscilar mucho más, ¿no? Bien, efectivamente, claro. Si ustedes observan, pues en este caso, pues lamentablemente
no tenemos valores de estado estable iguales entre ellos, ¿cierto? Por eso se ven así muy diferentes, pero si nosotros vemos la tendencia del amortiguamiento tiende a ser muy similar entre ellas, ¿cierto? La tendencia del amortiguamiento tiende a ser muy similar entre ellas. Entonces, ¿qué está garantizando? Pues eso nos hace que si nosotros controlamos o tratamos de controlar un sistema de orden 2 solamente con una ganancia proporcional, estos son el tipo de respuestas que podríamos obtener. O sea, seguramente no son muy deseables para nuestros sistemas, ¿cierto? ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? Vamos bien. Listo. Ustedes de YouTube, si tienen preguntas, pueden hacerlas en la parte de abajo del comentario. Continuemos. Listo. Entonces digamos que estos son algunos comportamientos que tenemos que ir mirando. Rollémosle un poquito a esto. Un ejercicio chévere, pues como para verlo más normalizado, ¿cierto? Sería, por ejemplo, perdón, sería, por ejemplo, no pongamos esto acá, LR, bueno, también así, etc. Entonces digamos que vamos a poner el mismo valor acá, 20, ¿cierto? No, dejémoslo acá en 1, ¿cierto? Entonces acá cuando calcule el sistema en lazo cerrado, entonces h en lazo cerrado punto num va a ser igual a vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver si esto funciona. Ya no me está dejando. Démosle lo mismo. Porque no quiero simular.
funcionó. Aquí lo que estoy haciendo es simplemente garantizar que el valor, el término independiente del numerador es igual al término independiente del denominador. Eso me garantiza que el valor de estado estable de ese sistema es 1, ¿cierto? Simplemente eso. Entonces así fácilmente puedo compararlos. Ven que todos terminan teniendo el mismo valor de estado estable. ¿Sí ven? Miren que tiene casi que todos tienen el mismo comportamiento de quitemos esta de acá, control R, 15, 50, 30, no, 30 me da el vicio, que 80, 100, 250, 500, 800, 1000, 2000, 10.000. Ya son muchos más valores. Ahí está. Miren que esa tendencia hace parecer como si el sistema tratara de conservar el mismo comportamiento de envolvente, ¿no? Y es por lo que hablamos en la parte teórica. En la parte teórica pues se ve desde la función de transferencia en lazo cerrado de que ese coeficiente no se puede tocar por efectos del controlador, entonces permanece constante. Entonces el juego entre el coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia natural pues logra permitir que tenga ese comportamiento que está acá. Listo. Entonces ahorita continuemos con sistemas también de orden 2, pero sistemas de orden 2. No, hagamos esto. Clear all. Listo. Y digamos que vamos a definir una función de transferencia. Una función de transferencia que va a ser inestable. 1 menos 5. 1 menos 5. Si la función de transferencia acá tengo la función de transferencia. Efectivamente es una función inestable. Listo. Entonces voy a pedir por favor de que tomen sus apuntes, los tengan por ahí en la mano, porque lo que vamos a hacer es una implementación de un controlador proporcional integral. Entonces el control proporcional integral utiliza dos valores, ¿cierto? Utiliza dos valores que en este caso nos toca definir, caso P y caso I. Estos serían los valores a definir en este caso. Entonces, para poder calcular ese controlador, pues yo necesito, primero que todo, saber, por ejemplo, que mi sistema es lazo cerrado, ¿cierto? Entonces, digamos que, por ejemplo, Kp por ahora va a ser igual a 1 y
KI va a ser también igual a 1, punto y coma, y mi función de transferencia del controlador va a ser igual a sería KP KI coma 1, 0. Miren, ahí está, sería KP y 1 sobre S por KI. En este caso queda así porque KP y KI son unitarios. Entonces ya de aquí podría calcular el sistema en lazo cerrado igual a feedback de las funciones, que en este caso sería h c por h, 1. Entonces miren que la función en lazo cerrado del sistema es ¿de qué orden? De orden 2. El controlador, como lo definí así por defecto, ¿cierto? Si lo ven, no me sirve, porque miren que el lazo cerrado, ¿qué pasa? El sistema es que inestable, ¿cierto? ¿Para qué me sirve así como para ver cómo es el efecto del controlador sobre el sistema? Para mirar si hay un incremento. Pero ya saben, siempre que haya una acción integral, la acción integral me garantiza dos cosas: 1, error de estado estable igual a 0, y 2, me garantiza error de estado estable igual a 0, y me garantiza también de que el sistema se me va a aumentar en un orden. O sea que si mi sistema en lazo abierto era de orden 1, en lazo cerrado va a ser de orden 2. Y si mi sistema en lazo abierto es de orden 2, en lazo cerrado con un controlador con componente integral va a ser de orden 3, exactamente. Simple. Sí, okay. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Pues ya nos toca hacer el diseño, ¿no? Entonces digamos que para el diseño del controlador. Entonces para el diseño del controlador, ¿cierto? Voy a definir un máximo sobre impulso igual al 5% y un tiempo de establecimiento igual a 1 segundo. Ojo, esto lo estoy definiendo así a priori, ¿sí? O sea, sin tener en cuenta pues cómo es el comportamiento de mi sistema en lazo cerrado. No lo estoy teniendo en cuenta. Listo. Entonces esto me permite que yo tenga un zeta igual a el valor absoluto del máximo sobre impulso dividido entre la raíz cuadrada de pi al cuadrado más el logaritmo del máximo sobre impulso también al cuadrado, punto y coma, y el omega n va a ser igual a 4 zeta sobre zeta por el tiempo de establecimiento, punto y coma. ¿Cómo? Me faltó un logaritmo natural, sí señor. Gracias. Logaritmo natural de la raíz cuadrada. Para ese efecto, por ejemplo, para un máximo sobre impulso del 5%, zeta me tiene que dar 0,69. ¿Sí lo ven? Acá está, 0,69. No me digan porque, no me pregunten por qué me acuerdo ese número, solo me sé que me acuerdo. Con el 5% da eso, ¿cierto? Y esta es más o menos como la frecuencia natural que él da ahí por encimita, ¿cierto? Que él da ahí. Listo. Entonces ahorita sí, ¿cómo calculamos esas constantes?
¿Cómo calculamos las constantes? KI omega n cuadrado sobre beta, así que entonces ok, aquí es donde le da risa el caballo. Entonces calculemos primero K sub I, ¿cierto? K sub I es la primera, ¿cierto? Listo, entonces K sub I es igual a omega n cuadrado sobre beta, pero en este caso nuestro beta es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto? 1. Entonces escribámoslo por acá. Beta es igual a 1, punto y coma, y nuestro alfa va a ser igual a ¿cuánto? Menos 5 en este caso. Listo, entonces alfa sobre beta. Listo, y Kp es igual a ¿qué? Es igual a 2 por zeta por omega n menos alfa, ¿sí o qué? Menos alfa y todo dividido entre beta. Todo dividido entre beta. Perdón. Okay. Listo. ¿Qué es uno de los elementos importantes acá? Uno de los elementos importantes acá es que las dos ganancias nos den positivas. Bueno, vamos bien. Kp y Ki nos dieron ambas positivas. ¿Cierto? Punto y coma. Punto y coma. Y, ¿cierto? Y ya podemos calcular el controlador en este caso y también el sistema de enlazo cerrado. Entonces miremos cómo nos queda el sistema de enlazo cerrado. El sistema de enlazo cerrado. ¿Sí ven? Ya nos garantizó que los tres elementos de K son sistemas estables, ¿cierto? También si aplicamos el teorema del valor final sobre esta función de transferencia, que nos garantiza que el valor de estado estable de esta función es igual a ¿cuánto? Es igual a la función de transferencia evaluada en S igual a 0, y en S igual a 0 esto es igual a 33.6 sobre 33.6 es igual a 1. Por tanto el error de estado estable es 1 menos eso, o sea que el error de estado estable es 0. Entonces miren que nos está garantizando efectivamente el sistema que tiene ese comportamiento, ¿cierto? Entonces digamos que nosotros tenemos acá este sistema, ¿cierto? Punto y coma, y digamos H enlazo cerrado ideal, lo voy a poner así, que va a ser igual a la función de transferencia igual a omega n al cuadrado, coma 1, 2 por zeta por omega n por omega n al cuadrado. ¿Por qué lo pongo acá? Resulta que con este diseño que hicimos acá, pues se supone que mi sistema de enlazo cerrado pues debe ser igual al comportamiento de este sistema ideal que yo estoy diseñando acá, ¿cierto? Entonces miremos hasta aquí, a ver. Miremos hasta aquí, a ver. Entonces miren, por ejemplo, es el cuadrado más 8s más 33.6, ¿cierto? Es el denominador, y miremos acá el denominador, es el cuadrado más 8s más 33.6. O sea que en este caso los dos sistemas sí tienen el mismo comportamiento en estabilidad, o sea, ambos son sistemas estables. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este sistema que está acá tiene un 0. ¿Sí lo ven? Y el efecto de los ceros no se ve dentro de la estabilidad del sistema, sino dentro del estado transitorio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Cuando simulemos, por ejemplo, ¿cierto? Cuando simulemos acá ambas funciones de transferencia, pues lo que vamos a ver es que el comportamiento no va a ser el mismo. H enlazo cerrado, ¿cierto? Y H enlazo cerrado ideal.
Miremos a ver cómo. Miren la lista. Este fue el comportamiento que yo diseñé, ¿sí ven? Y este es el diseño que se obtiene. ¿Cómo la ven? El rojo es el que nosotros diseñamos, claro. Si, por ejemplo, Peak Response, ¿cierto? Si nosotros miramos acá, ¿qué porcentaje le diseñamos? 5%, ¿sí lo ven? Miren cuánto tiene este acá. 52.2%. ¿Sí ven? Esa afectación o esa variación es la que se presenta a raíz de el efecto de ese cero que se presenta en el sistema de enlazo cerrado. Miren, acá está, H enlazo cerrado. Este cero que está acá es el que está poniendo problema ahí para funcionar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se resuelven ese tipo de problemas? Entonces miremos una forma de resolverlo. Para poder resolverlo, pues primero miremoslo cómo sería simularlo en Simulink. Entonces, digámosle acá que vamos a diseñar un modelo en blanco. Listo. 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 Entonces lo primero que necesitamos acá es, necesitamos un step, obviamente. Step por acá debe tener esa función step, miren acá está. ¿Sí ves acá? Sí, step time 0. Listo, necesitamos también un scope. Miren acá está, scope. Por ahora ese solamente. Necesitamos también una transfer function. Transfer function. Bueno, ¿el scope es para qué? El scope es como un osciloscopio, es para mirar, ¿cierto? Necesitamos también una ganancia, gain. Necesitamos una operación matemática también, por acá está. Una operación matemática, esta. ¿Qué necesitamos? Necesitamos también por acá de los continuos, necesitamos un integrador. Listo, yo creo que por ahora necesitamos solamente esto. Si necesitamos más, volvemos. Entonces digamos que acá tenemos la función de transferencia, cuya función de transferencia es igual a beta sobre S más alfa. ¿Sí lo ven, cierto? Beta sobre S más alfa. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir el controlador. El controlador es una parte proporcional y una parte integral. Entonces la parte proporcional la hacemos por acá, KP, y la integral la ponemos por aquí, pero esta ya es KI. Scope, digamos que eso lo tenemos por acá. Esta señal que está acá la necesitamos también. De aquí conectamos estas dos señales.
Acá necesitamos otro sumador de estos. Entonces acá le voy a quitar este palito para que quede chusco. Aquí, 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 el scope. Entonces listo, y metámosle por acá la función, esta función, y recuerden que este elemento de acá es realimentado, ¿no? Menos más menos kpki entonces esto que está acá debe migrar los mismos valores que ya calculamos en la función y mostrarnos, ¿no? Mostrarnos el comportamiento. Voy a aprovechar también por acá para usar un bloquecito que se llama mux. Es bastante útil. Es para mostrar múltiples funciones. En un mismo scope. Entonces aquí fácilmente podemos comparar el escalón, ¿cierto? Fácilmente podemos comparar el escalón con la salida del sistema. Entonces corrámoslo a ver qué tiempo nos dio acá. Nos dio que más o menos 1.6, entonces digámosle que nos simule 3 segundos. Listo, aparentemente ya terminó. Revisemos. Le damos doble clic acá al scope, entonces efectivamente acá lo vemos. ¿Sí lo ven? Miren el sobreimpulso que se presenta, aproximadamente 1 punto y pico segundos, aproximadamente un segundo para estabilizarse. Trata de conservar el mismo tiempo de estabilización. Usemos otra función que nos va a permitir ver cositas más chéveres, que se llama esta función que está acá. Este es una función que tiene variaciones, ¿sí la ven? 3, 1, 4, 2, 1, bla 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 bla, ¿cierto? Entonces le vamos a decir que nos muestre esa variación aproximadamente cada 2 segundos. O sea, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces digamos que nos vamos a quitar el step y vamos a decirle que nos simule 15 segundos. Esa función steps que puse ahí está, ¿cierto? Fundamentalmente, ¿qué hace? Cambia, ¿cierto? Cambia. Entonces nosotros acá vamos a ver pues el comportamiento del controlador. Miren, acá está. Miren, él trata de acoplarse, ¿sí ven? Él trata de acoplarse y de seguir la referencia. ¿Sí lo ven? Acá me está mostrando como problemas con el integrador. Entonces cuando esto se nos presenta le damos control E. Estoy intentando abrir. Control E y le decimos por acá que necesitamos cambiar el método de integración y nos pasamos a Rosenberg. Entonces esto debe mostrar mejores resultados en la simulación. Miren, ahí está. Es una simulación un poco más suave, ¿sí lo ven? Listo. Otra cosa que también podremos observar, que de hecho no lo hemos empezado a mirar, pero es bastante importante, es la señal de control. O sea, ¿qué tiene que generar el controlador para poder que el sistema se comporte de esa manera?
Entonces miremos acá, ya lo simuló y miremos uno de los valores que tiene que generar el controlador para que el sistema se comporte de esa manera. ¿Lo ven? Listo. Pero resulta que la razón por la cual nos vinimos hasta acá era para poder resolver el problema de ese sobreimpulso, ¿sí? Entonces miremos cómo podemos hacerlo. Entonces ahora que ya diseñamos, ¿cierto? Recuerden que todo esto que está acá es lo que nosotros llamamos el sistema de enlazo cerrado. Entonces necesitamos es ponerlo más o menos en esta zona en la entrada. Entonces traigámonos esta función de transferencia, una copia, traigámonos una copia de esta función de transferencia, ¿cierto? Y la implementación de esto sí es supremamente simple. 1 y el tau de eso es caso P sobre qué? Caso P sobre caso I, y esto es igual a 1. Okay. Listo. Se supone que esto que está acá debería permitirnos a nosotros obtener un mejor resultado en el comportamiento del sistema. Miremos. Miren lo que sucedió con la salida del sistema. Si bien se redujo, seguramente el sobreimpulso pues ya estará mucho más cercano a este elemento, pero más allá de eso, ¿cierto? Observemos qué es lo que hace propiamente esa etapa, ¿cierto? Nosotros estamos introduciendo por acá una señal que viene directamente de acá, y qué señal se le está inyectando propiamente al sistema. Miren lo que está haciendo el sistema. De alguna manera, el sistema lo que está haciendo es suavizar la entrada de la señal, y al suavizar la entrada de la señal pues no tiene esa respuesta tan brusca a esos sistemas de acumulación de energía. Entonces ese es un método, ¿cierto? Es un método para eliminar el problema que se da en los sistemas de enlazo cerrado por efectos de los ceros. Esto para la parte integral, pero hay comportamientos pues, que son mucho más complejos, que los vamos a ver un poco más adelante, que es fundamentalmente el efecto de un controlador PID completo sobre un sistema de orden 2 propiamente, ¿sí? Otra cosa que hay que estar vigilando constantemente, como les dije, es la entrada U del sistema. Miren los valores de la entrada U del sistema, de 5 a más o menos, ¿cierto? Entonces miren que este comportamiento también se redujo. Hay que tener muy en cuenta estos valores, porque esos son los valores que yo le voy a estar inyectando a mi sistema, ¿cierto? Como son los valores que yo le voy a estar inyectando a mi sistema, pues yo necesito que ellos tengan comportamientos coherentes. Entonces, por ejemplo, la señal de control, acá estamos, la señal de control me está dando valores negativos excesivamente grandes. ¿Sí lo ven? Pues excesivamente grandes, miren, por ejemplo, por el orden de los 23, 24 más o menos, ¿sí lo ven? Entonces yo puedo reducir eso. ¿Cómo lo reduzco? Desde acá del diseño ya no le digo que quiero 5, sino que por ejemplo ya quiero un 10%. Entonces un 10% ya no es tan exigente, ¿cierto? Y ya no lo quiero en un segundo, sino que ya lo quiero, por ejemplo, en 1.5, ¿cierto? Entonces calculemos
Pues miren, efectivamente seguimos teniendo el problema. Acá hay un sobreimpulso todavía altico. Miren lo que está. Seguimos teniendo un sobreimpulso del 10%. Por acá podemos mirar y nos da el 68.3%. Todavía sigue siendo agresivo. Pero miremos en la simulación. Listo, miremos acá. Miren que ya se toma un poquito más de su tiempo. Obviamente tiene un sobreimpulso un poco más alto, ¿cierto? Porque yo se lo permití. Pero miremos qué pasa con la señal de control. Miren la señal de control, disminuyó. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es que usted logre manejar el comportamiento en lazo cerrado de su sistema de manera que usted lo pueda meter la señal de control dentro de valores manejables, implementables. Por ejemplo, más o menos 10 voltios, más o menos 5 voltios, o sea, dependiendo de la aplicación. Eso depende claramente de lo que usted esté intentando implementar. La respuesta del filtro sigue siendo la misma, ¿cierto? Como una especie de suavizado del sistema. ¿Y qué más tenemos por acá? Bueno, y la salida que ya la habíamos visto, ¿no? Listo. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? Bueno, entonces todavía nos faltan simular algunos controladores e identificar algunos problemas, pero yo creo que ya hasta aquí es suficiente para generar la primera parte de la evaluación del curso. Listo. Muchas gracias por su atención. Voy a parar por acá la simulación.